Saludos, arquitecto y compañeros. Mi nombre es Diana Navar. Voy a realizar mi cuarta y última exposición sobre el ítem 3, muro y revoque, abarcando toda la operación del ítem, llegando a las entrevistas. Continuando con alcance y objetivos, el proceso constructivo será desde la planificación inicial hasta el colocado del revestimiento al muro, demostrando cada etapa con imágenes y videos. La obra es Esperanto, es un edificio de departamentos. El nivel que voy a trabajar será el piso 1 y este es el estado actual de la obra. Continuando con conceptualización, un muro es una estructura vertical que está delimitando los espacios y el revoque es la capa de mortero que se le va a aplicar a la superficie del muro para poder nivelarlo y mejorarlo en apariencia. Hablando sobre sus componentes, tenemos el mortero, los refuerzos y los ladrillos. Pasando a los tipos de muro, se clasifican por función o por material. Tenemos los no portantes, los de contención, los de ladrillo, los de piedra, entre otros. Los tipos de revoque también se clasifican de la misma forma. Tenemos el revoque fino, grueso, decorativo, el de mortero, yeso, acrílico, entre otros. Pasando a la función tanto de muro y revoque, el muro delimita y proporciona estabilidad y el revoque va a nivelar las irregularidades del muro. Estos dos aportan tanto a la protección, a la estética, también al aislante acústico y térmico, mejorando las propiedades interiores de los espacios. Los responsables del ítem, primero tenemos el organigrama donde está el superintendente que va a supervisar a todo el equipo de obra, como se puede apreciar. Luego tenemos las responsabilidades y funciones, donde el principal encargado será el director de obra. Este va a aprobar el replanteo de los muros, también va a supervisar el colocado de los fierros corrugados, tanto en dinteles, para reforzar al muro, entre otras funciones. El superintendente va a vigilar el trabajo del director y el residente de obra va a servir más de apoyo al director. El bodeguero va a almacenar los materiales a usar en obra. Él también se encarga de la seguridad. En seguridad va a recepcionar el material. El capataz asigna las tareas diarias a realizar en el ítem. El contratista va a verificar el trabajo y el avance del capataz y el maestro se va a encargar del aplomado de los muros, el levantado de los muros, el revoque de los mismos y las diferentes etapas. El ayudante va a servir más de apoyo al anterior. Hablando sobre el tipo de trabajo de la empresa, será un trabajo cruzado donde cada parte integrante se va a apoyar unos a otros. Hablando sobre normativas y permisos, las tres primeras indican las normas que se deben de cumplir dentro del proceso constructivo, tanto en muro y revoque, y las normas HSE y la ley 545, que es boliviana, indican la obligación del uso de las EPPs en los trabajadores en la construcción. En materiales, herramientas y equipos lo dividí por las diferentes etapas. En el replanteo, la choclera metro plomada servirán para el replanteo de los muros, la choclera para el marcado de los ejes. En el levantado de los muros, estos son los materiales que se van a usar. También tenemos el ladrillo de 6 huecos, el ladrillo adobito para el área de la escalera, las reglas metálicas para el aplomado, los fierros corrugados para reforzar el muro. También tenemos los clavos, taladro, amoladora, entre otros. Para el revoque, estos son los materiales a usar. La mezcladora se va a ocupar para aquellos departamentos más grandes. La regla metálica para el encuadre, el estuco para fijar las reglas,
Todos estos materiales se van a ir apreciando durante el proceso. El pato, el babilejo, la gaveta donde se va a colocar la mezcla, los pedacitos de tabla o de ladrillo que va a servir para los puntos, la plancha metálica, el flotacho, entre otros. El principal equipo que se va a usar durante las etapas será el guinche, tanto para el traslado de arena, ladrillo y cemento. Iniciando con la operación, esta es una lámina resumen de todos los puntos que voy a tocar en la exposición. Primero tenemos la preparación del espacio del trabajo y en el después va a iniciar con el revoque de los muros y en el durante el levantado de los mismos. El piso que voy a trabajar será el piso 1. Acá se puede apreciar el plano que les dio la empresa a los trabajadores, tanto para el replanteo y levantado de los mismos. En el antes, primero tenemos la presentación del obrador, donde nos indica la ubicación de los guinches y que los materiales están sectorizados cerca de los mismos, que va a permitir que el trabajo se realice de una forma más rápida. El obrador fue bastante planificado. Hablando sobre el guinche, primero se le debe de colocar su trípode, luego se le debe de instalar una solera, luego se le coloca el motor para que pueda permitir el buen levantamiento de los diferentes materiales a necesitar. Iniciando con el replanteo de los muros, se considera la losa de abajo, de ahí ya se van lanzando los ejes principales y de estos salen las paralelas. Estos ejes son marcados con la choclera, como se puede apreciar, donde tiene que lanzar un pigmento rojo, que es el ocre. Lo que se considera para el replanteo de los muros son las dimensiones interiores, que eso les indica el plano, y también el espesor de los muros. El espesor de los muros ya es considerando el muro acabado. Lo característico que se vio era que para las aberturas tanto de puertas y ventanas se los marca de distinta forma para que los maestros puedan identificarlo. Posteriormente, el supervisor, que es el director de obra, les tiene que aprobar el replanteo de los muros, donde todo tiene que ser de acuerdo a los planos. Consideran las dimensiones, como dije, interiores de los diferentes departamentos, también las distancias de los pasillos, puertas, de los baños, lavanderías, entre otros. En el durante, iniciamos con el levantamiento de los muros, donde se tiene que trasladar el material a usar. Se lo debe de sectorizar en un lugar accesible. Además, antes de iniciar con el levantado de muros, los eléctricos se marcan con aerosol, tanto la ubicación de sus tomas o de los tableros, como se puede apreciar en X. Y antes se le debe de realizar una limpieza del área de trabajo individual. Luego de tener los pasos anteriores, para el levantado de los muros, primero se debe de fijar 2 reglas en ambos extremos del muro. A esta regla se la tiene que aplomar en ambas caras, como se puede apreciar. La regla es fijada con un pedazo de algún material en la parte alta y finalmente se debe de volver a comprobar la plomada en ambas caras, como lo está realizando en el video. Para iniciar con el levantado de los muros, la regla era para que se vayan marcando las alturas que se van a levantar para las diferentes hiladas. Estas distancias se toman considerando tanto el espesor que va a tener la junta y la altura del ladrillo. Luego le colocan un hilo que lo conocen como alineado, que nos va a indicar
cuánto se tiene que levantar el muro en toda su longitud. Este hilo va a ir subiendo mediante que se va a ir avanzando en las hiladas. Luego se procede con la preparación de mezcla, con 1 de cemento, 2 de arena, y el agua ya es de acuerdo eh, a la mezcla, resultando en una mezcla homogénea. Antes de iniciar con el levantado, se le debe de mojar toda la superficie o toda la longitud a levantar. Posteriormente colocan los ladrillos maestro, que funcionan como ladrillos guía, que ahí visualizan cuántos ladrillos van a entrar. Posteriormente ya proceden con la colocación del ladrillo, colocan la mezcla lo colocan en los ladrillos ya fijados y en los ladrillos que van a poner, y le van dando golpecitos, como se puede apreciar al fondo. Luego, mediante que se va a ir avanzando, los ladrillos cambian de dirección, en las traves. Las traves nos van a indicar cuántas divisiones va a tener nuestro espacio. Aquí también se puede apreciar que le colocan las reglas, todo para el aplomado de los muros y asegurar que estos estén rectos. También se apreció de que mediante que el trabajador va levantando los muros, se va a cruzar con los tubos eléctricos. En este caso, algunos trabajadores le dejaron un pequeño dintel para que quede expuesto y pueda agilizar el trabajo de los eléctricos. Otros trabajadores prefirieron ignorarlo, romperlos y avanzar sobre estos, lo cual atrasó bastante a los eléctricos. Por eso era un punto muy importante que anteriormente los eléctricos se marquen la ubicación de sus tubos para que no estén en la búsqueda de los mismos. Y bueno, se sigue avanzando y el hilo va subiendo mediante que se va levantando las diferentes hiladas. Acá se puede apreciar mejor las marquitas, el hilo tensado, y se sigue el mismo procedimiento, colocado de mezcla mientras se va avanzando con las hiladas y levantando golpecitos al ladrillo para que pueda asentar mejor. Los aspectos importantes a considerar, es que se deben de colocar refuerzos a modo de fierros corrugados cada 2 a 3 hiladas. Además, le deben colocar estos fierros a los dinteles de puertas y ventanas. Y el levantado debe ser de forma trenzada y que el espesor de las juntas sea de 1,5 a 2 centímetros, que resultan en 2 dedos de espesor. Ahí se puede apreciar que pasó el límite. También otros aspectos a considerar es que el trabajador por jornada solo debe de subir 1,30 de altura y al día siguiente ya debe continuar con el muro, como se puede apreciar en la imagen. Además, se apreció que en los muros divisorios se levanta todo hasta llegar a losa, pero en los internos ya no se levanta, solo llega hasta viga, debido a que van a ocupar cielo falso. También el capataz debe ir controlando el aplomado de los muros. Lo mismo sucede con el director, que sube constantemente para asegurarse que los dinteles y los muros tengan los fierros de refuerzo. El siguiente punto son las instalaciones. Antes de llegar a las instalaciones, el trabajador debe de asegurarse, o el supervisor, que los muros estén a 90 grados. Usan para esto la escuadra. Además, los dientes deben de ser acabados para el momento del revoque. También los muros deben de ser totalmente levantados, donde no tiene que quedar ningún espacio entre juntas o en ladrillos.
Luego proceden con las instalaciones. En las instalaciones eléctricas, el replanteo, picado, colocado de cajas, entubado, entre otros. Lo mismo sucede con las instalaciones hidráulicas, replanteo, picado, el tendido, que es la termofusión. Acá se puede apreciar el tendido. En las sanitarias, lo importante es que se deben de priorizar las bajantes, debido a que si estas ya están, van a proceder a levantar los muros del shaft, que anteriormente no lo hacían. También deben de realizar las instalaciones de aire acondicionado. Acá se puede ver el replanteo del cobre del aire acondicionado, su toma corriente, su desagüe del mismo, del aire acondicionado. Y también se debe de hacer las instalaciones de gas, tanto en muro y losa. Los trabajos finales antes del revoque es que se deben de colocar tapones a las diferentes instalaciones. En las instalaciones eléctricas se le coloca plastoformo en las tomas y en los tableros. También se realiza las calzadas en las diferentes instalaciones. Y también se debe de supervisar que el entubado no pase por las áreas húmedas, como ser baños o lavandería. El después del ítem que abarca el revoque, tienen que levantar el material, sectorizarlo en un lugar accesible. El trabajador ya se lleva todo su material en el departamento a trabajar y luego inicia con el chicoteado. El chicoteado se hace 24 horas antes y este se hace para que la mezcla pueda asentar mejor. Lo interesante que se observó fue que en las columnas ya no ocupan arena, sino arenilla, y esto es para que esta mezcla pueda adherirse mejor a la columna, ya que la columna tiene un acabado diferente a los muros. El acabado de las columnas ya es totalmente lisa. Hablando del revoque de los muros, primero tienen que fijar las reglas. Para ello consideran el espesor del ladrillo y del revoque que se va a dar, y estas reglas son fijadas con estuco. Posteriormente proceden al colocado de los puntos. Estos puntos les va a indicar cuánto de espesor le tienen que dar en su revoque. Este espesor debe de ser de 1,5 a 2 centímetros exagerando. También en el video se puede apreciar que tensan un hilo que lo conocen como alineado, que les va a permitir guiarse en el espesor de los muros. Posteriormente, a cada punto le van haciendo su plomada. Esto es para que ambos puntos, tanto arriba y abajo, tengan el mismo espesor. Esta plomada se puede hacer mínimamente 2 por muro y máximo 3. Luego proceden al preparado de la mezcla, donde es 3 partes de arena por 1 de cemento, y el agua ya es hasta que la mezcla sea homogénea. Antes de iniciar con el revoque deben de mojar toda la superficie. Luego proceden a salpicar el revoque en grandes cantidades. Se ayudan con su flotacho y su pato. Luego proceden a nivelar el muro con la plancha, que les va a permitir abarcar grandes dimensiones. En el nivelado de la plancha quedan algunos espacios, por lo tanto se los debe de completar de esta forma. Además, se puede apreciar que en partes altas el trabajador no puede alcanzar, por lo tanto se sube a un caballete y va nivelando con plancha.
ya sea con el flotacho o con la plancha. La técnica del uso de los materiales y el orden ya va cambiando en cada trabajador. Cuando veamos que la mezcla ya esté un poco seca, se le debe añadir agua a la gaveta donde va a estar la mezcla, porque la mezcla aguada se va a adherir de mejor forma, como se puede apreciar en el video. Luego se siguen los mismos pasos, el regleado, luego el uso del flotacho, la plancha metálica y así sucesivamente. Al final, el maestro le da su acabado final, ya sea con la plancha metálica o con la plancha de plastoformo, como se puede apreciar en el video. Y en los dinteles se debe de ocupar esta misma técnica. Todos los pasos anteriores se deben de repetir con el encuadre de los dinteles, antes el chicoteado, el colocado de puntos. También le hacen el encuadre, ya sea con las reglas o con la escuadra. En los trabajos finales está que, como anteriormente comentaba, usan los maestros la escuadra para asegurarse que su revoque esté a 90 grados. Además, le van realizando el curado antes y después de su jornada. También en las tomas de las instalaciones eléctricas no las revocan, sino les dejan una marca. También en el video se puede apreciar cómo el superintendente está supervisando el revoque de los muros, donde esta técnica en sí consiste en que la luz no debe pasar a través de la regla. Ya si pasa, significa que el revoque está mal hecho. Y el acabado final es que los muros ya están revocados en el departamento. Además, se puede apreciar que en la parte baja no la revocaron debido a que va a tener zócalos. Además, se puede apreciar que las tomas de las instalaciones eléctricas fueron encuadradas de forma armónica y aceptable. Y finalmente se va a realizar una limpieza en el área de trabajo. Sobre el revestimiento, esta etapa mi obra aún no llegó. Actualmente se encuentran recepcionando materiales para la obra fina, pero lo vi importante explicar hasta la etapa final del muro. Por lo tanto, en el revestimiento de pintura, primero proceden con la limpieza de la superficie para eliminar todas las imperfecciones. Luego le colocan el revoque fino con una dosificación de 3 de arena, 1 de cemento, 1 de cal y 1 de agua. Posteriormente le colocan un fijador para que la pintura pueda adherirse mejor. Y finalmente proceden con la aplicación de la pintura con la ayuda de su rodillo, colocándole 2 a 3 capas máximo. En el revestimiento cerámico inician con la limpieza de la superficie, le van a realizar el cepillado para que el cemento cola se pueda asentar mejor. Luego le ponen las piezas cerámicas. Luego, entre las cerámicas quedan unas juntas que van a ser lecheadas. Y bueno, estos pasos se siguen en el zócalo también, como se podía apreciar en nuestros departamentos. Hablando sobre las variables, identifiqué estas dos. Tenemos los muros con isopaneles de plastoformo y los muros con fibrocemento. Comparando los materiales a primera vista, nos damos cuenta que el muro con ladrillo se ocupa más materiales debido a que estos dos sistemas ya ocupan ya láminas, paneles, placas y su principal material ya serían los perfiles. Este es un resumen de todos los procesos que se vio anteriormente y que nos van a servir como línea base
para la comparación con las demás variables. Bueno, hablando sobre la variable de muros con isopaneles, sí van a tener el replanteo para colocar sus perfiles en U. Además, a primera vista no van a necesitar mezcla, sino que van a ocupar estos paneles grandes y que ya no van a colocar pieza por pieza ni por trenzado como se veía, sino que ya van a ocupar estos paneles grandes. No van a realizar la calzada de las instalaciones, entre otros aspectos. Y bueno, iniciando primero, de esta forma se va a realizar el montaje de las paredes. Montaje de paredes. Previo al montaje, es necesario retirar el nylon protector y verificar el replanteo acorde a los planos. Para comenzar, es recomendable posicionar los paneles desde una esquina exterior de la vivienda, obteniendo así una mejor rigidez estructural. Los paneles se colocan al interior del perfil U y se deslizan hacia su posición definitiva. Se encastran fácilmente gracias al tipo de unión por autoencastre. Una vez posicionados, se deberá controlar que hayan quedado bien encastrados y que estén a plomo, es decir, rectificar con un nivel la verticalidad. Luego, se vinculan a la solera U de piso con remaches pop cada 20 centímetros. Cuando la canalización de alguna de las instalaciones esté ubicada en el panel que se está montando, se debe tener la precaución de realizar la canalización dentro del mismo. Los encuentros de paneles en esquina se pueden resolver de diferentes formas. La más frecuente es colocar el perfil L exterior de chapa galvanizada prepintada con silicona y remaches. El encuentro en T entre paredes se resuelve vinculando a la solera U desde su alma con silicona y remaches al muro perpendicular con el que se encuentra. Los cortes para vanos se pueden realizar luego de montados los paneles. Otra opción es cortar los paneles de antepecho y dintel antes de elevarlo al plano de trabajo para posicionarlos y remacharlos a los paneles contiguos. En el revestimiento tenemos al interior, los paneles pueden quedar vistos, pueden pintarse o se les puede aplicar diferentes tipos de revestimiento para interiores. Si se van a pintar, se sugiere colocar antes un sellador elástico a base de poliuretano en las uniones de paneles, a modo de tratamiento de juntas para disimular las mismas. Si se van a revestir con yeso, las placas pueden atornillarse directamente al panel o se puede generar una cámara con soleras y montantes entre el panel y el yeso. La fijación al panel debe realizarse con tornillos autorroscantes galvanizados para evitar la corrosión en el contacto con la lámina de acero del panel. El cielo raso podrá quedar visto, pintado o bien se podrá revestir con yeso u otros revestimientos. Si el cielo raso de yeso se instala con velas que lo vinculen a la cubierta, debe preverse colocar esperas para cielo raso en las uniones de los paneles al momento del montaje de la misma. De esta forma, el cielo raso quedará vinculado a las piezas de espera y no a la chapa inferior de los paneles. Se podrán revestir los paneles directamente, pegando las piezas cerámicas o porcelanatos a los paneles. O bien, si las paredes están revestidas con yeso, pueden colocar el revestimiento con adhesivo en base a cemento. el revestimiento exterior, tiene otro tratamiento. Revestimientos aplacados en muros exteriores. Los muros exteriores admiten aplacados y revestimientos de diferentes tipos. Podrán revestirse con placas de EPS Montfrío como sistema de terminación exterior. Se atornillarán al panel cada 30 centímetros con tornillos punta aguja y arandelas plásticas. Estas placas se caracterizan por ser livianas, fáciles de manipular y cortar, económicas y aislantes. Luego de colocados, se aplicarán 2 capas de base de mortero con polímeros y malla de refuerzo. La malla permite que el sistema resista correctamente a impactos y a condiciones climáticas. Otra alternativa es revestir los muros exteriores con placas cementicias atornilladas a los paneles de forma trabada, evitando juntas contiguas. Son placas fáciles de instalar, resistentes al agua, a las condiciones climáticas y a los impactos. Además, son incombustibles y aportan aislación acústica del cerramiento. Se les tomará las juntas y se aplicará también 2 capas de mortero con polímeros y malla de refuerzo. En los encuentros con esquinas se colocarán cantoneras con malla para exterior. Por último, se colocará la terminación como capa final visible al exterior. Y la otra variante es el muro con fibrocemento.
donde se asemeja bastante a la anterior. Esta también no ocupa mezclas, sino ya que vienen ya láminas grandes, ya no se colocan por bloques también, ya no se va a realizar la calzada. Lo interesante de este tipo de variable es que ya no se necesita el revestimiento final, sino que ya viene adherida. Una viene con diseño y otra no. Así que ya es de acuerdo al cliente. Pero ya no existe esa mano de obra a demandar en el colocado de revestimiento anteriormente visto. Brazos y también para paredes interiores. Para instalarlas, lo primero que hay que hacer es construir una estructura de acero galvanizado, similar a la estructura para paredes interiores, con la diferencia que son perfiles metálicos más gruesos de calibre 0.90, porque las placas de cemento son más pesadas y están sometidas a las cargas exteriores. Recuerden, maestros, que cuando colocamos los parantes, no se debe fijar el parante que va contra un muro perpendicular a otro material. Se debe dejar 1 centímetro de separación y lo rellenamos con poliestireno expandido. Además, en la parte superior del muro, los parantes no irán atornillados a los rieles en ningún caso. Se deben cortar los parantes 1,5 centímetros más cortos que la altura total y van fijados solo a presión. Luego, se atornillan los parantes con las placas. Una vez que tenemos la estructura, se procede a fijar las placas usando tornillos autoavillanantes G-Plug o avillanamos la placa. Es importante que cuando atornillamos las placas no coloquemos tornillos en las esquinas. Estos deben ir a una distancia mínima de 10 centímetros en el sentido más largo de la placa y 5 centímetros en el otro sentido. Cuando trabajamos con Superboard, solo es necesario masillar los tornillos y en las puntas se usa un sellador de poliuretano. Si queremos una fachada con puntas invisibles, debemos utilizar la nueva masilla Superboard, que con solo 3 pasos logra una punta invisible resistente a la intemperie. Hablando sobre el revestimiento. Instalación simplísima en 4 pasos. Fijación con adhesivo cerámico. Limpieza y rectificación de la superficie. Rectifique los plomos y elimine las protuberancias o sobrantes en la superficie del muro. Antes de instalar el muro, debe estar limpio y libre de polvo. Aplicación adhesivo cerámico. Aplique el adhesivo cerámico en base cementicia con llana dentada en forma de fajas distribuidas en toda la superficie del muro. Distribúyelas cada 40 centímetros aproximadamente. En caso de ser necesario, disponga de un distanciador en la base del muro, presente las placas y presione con la mano y un paño, recorriendo toda la superficie. Ponga una cuña con apoyo en la zona central de la placa durante 30 minutos aproximadamente. Fijación de las placas. Debe considerar una junta de dilatación de 2 milímetros entre placas. Se usa fijación mecánica mediante tornillos. Recomendamos utilizar 4 en la parte superior y 4 en la inferior. Utilice tornillos tarugo clavo de 1, 1/2. Recomendamos esta aplicación para que muros de hormigón con o sin estuco, yeso, cartón y fibrocemento. Se puede utilizar el mismo procedimiento teniendo en cuenta el mismo patrón de aplicación. Consideraciones generales para la instalación de Simplísima. La dilatación entre placas verticalmente debe ser entre losa 10 milímetros y entre suelo 2 milímetros y 2 milímetros entre juntas. Aplique sello acrílico o silicona neutra con pistola calafatera. Empareje el cordón en forma manual y luego remueva los excedentes. Las superficies donde se realizan cortes en obra deben estar limpias, secas, libres de sales, polvo y suciedades. Con brocha o rodillo aplique a todos los cantos producidos por los cortes, perforaciones y o instalación de tornillos. Un sello impermeable como cola fría. El sello debe generar una capa homogénea y resistente en la superficie. Para la fijación de muebles o elementos pesados, incorpore una cadeneta fijada. La plancha Simplísima, hay una variedad de diseños. Es una plancha la cual su material es fibrocemento, no es PVC, no es un material sintético, es tecnología fibrocemento de 6 milímetros. La medida es de gran formato de 1,20 por 2,40 de alto. Nos han preguntado mucho, por ejemplo, si es resistente a la humedad y el agua. Y por supuesto que sí, es resistente porque se puede utilizar en los baños, en las duchas, en las cocinas y en las lavanderías. También se puede utilizar en dormitorios, en salas, en todos los ambientes interiores y exteriores semi-expuestos, por ejemplo, en una terraza. Otra de las dudas es que si es resistente al fuego. Justamente se puede utilizar en las cocinas porque el material no es PVC, no es un material sintético, es fibrocemento, lo cual es muy resistente al calor y al fuego. La instalación es muchísimo más rápida, lo puedes hacer tú mismo con Simplísima. Vamos a construir y decorar. Como siguiente punto tenemos un cuadro comparativo de las 3 variables, donde a primera vista nos indica que las 3, a pesar de tener diferencias en su proceso y materiales, las 3 son altas en durabilidad.
Así que las dos variables finales son una buena alternativa para evitar el colocado de los muros de ladrillo. Además, hablando sobre su costo es moderado. También su tiempo de construcción, el que es más lento es el muro de ladrillo, entre otros. Hablando sobre el sistema integrado de gestión, la empresa sí cumplió con las tareas de seguridad y salud, manteniendo las instalaciones, haciendo limpieza frecuente tanto en letrinas y vestuarios, también protegen los bordes, entre otros aspectos. Además, sobre las condiciones de trabajo, se fue viendo de que los trabajadores no ocupan las EPPs, solo los que van levantando material lo hacen. También un punto a destacar es que la empresa proporciona las EPPs y constantemente las están renovando. Además, tienen un lugar para almacenar los diferentes materiales. También se puso un cerramiento provisional que no permite la entrada de extraños. Los trabajadores cuentan con sus letrinas. También hay un punto para los escombros. En seguridad medioambiental, la empresa sí maneja bien la gestión de residuos líquidos y sólidos. Tienen un punto de escombros, tienen sus letrinas y que constantemente están limpiando y contratan personal para la limpieza de los diferentes niveles. En calidad, se va a observar de que toda la etapa constructiva cumpla con las normas. En este caso, los materiales sí eran de calidad y estaban protegidos. También la dosificación era correcta, que era revisada por el capataz. También le daban la correcta hidratación en el revoque ya antes del levantamiento de muro. Tanto en el revoque y en el levantamiento de muro, sí se estaba controlando frecuentemente el espesor, tanto de juntas y de revoque, y se supervisaba la colocación de fierros corrugados para reforzar el muro. En presupuesto y tiempo de ejecución, estos son los APUs que maneja la empresa. En revoque. Hablando sobre el tiempo de ejecución, el ítem muro hasta el revoque le llevó 3 meses. Este tiempo largo fue debido a que les faltó bastante personal y que constantemente estaban buscando. Así que por eso se debió bastante ese retraso. El replanteo les tomó una semana, la aprobación se hizo el día que se terminó el replanteo y también se inició con el levantado de muros, les tomó 4 semanas. Las instalaciones les tomó 3 semanas, todas las instalaciones, la calzada les tomó 1 semana, luego inició el revoque que les tomó 1 mes en toda la planta y 1 semana ya le hicieron las terminaciones finales. Y bueno, cabe aclarar que durante estas 3 semanas ya se iba avanzando en los pisos de arriba, no estancándose en ese solo piso. Hablando sobre análisis desde la perspectiva arquitectónica, puse diferentes ejemplos, como ser el estudio de diseño escaparate, que en este caso sus muros son usados de forma fluida y esto era para llamar la atención. Y si se dan cuenta, el revoque usa estuco y el blanco demuestra ligereza, demuestra limpieza, y quería combinar ambos para demostrar una cierta delicadeza en la fachada. Además, en la casa Maniré de Perú, a primera vista ocupa materiales rústicos para que no puedan romper con el contexto. Además, ocupa muros de vidrio, los acristalados, para que el usuario pueda tener la relación con la naturaleza. Además,
Los muros, tanto en su forma y acabado, puede guiar al usuario, como lo hizo el hotel Kishu en China, donde le está dando una forma diferente y un acabado diferente, por ejemplo, en recepción, direcciona al usuario a dirigirse a estos puntos. En el centro de exposiciones de Shimao, en este caso ocupó todas sus fachadas de vidrio, eh, más que todo para que se pueda, para que pueda tener visuales con el espejo de agua, y en la parte superior y en algunas fachadas ya, como dije, ocupa la fachada de vidrio, pero en este caso ocupa el vidrio inteligente que permite tanto presentar las obras de arte, también permite cambiar de colores, que en este caso puede ocupar el color gris, que no va a permitir la entrada de la luz exterior. Y así va a tener el ambiente fresco durante el día. Sobre las recomendaciones, en el antes se debe de considerar, se debe ver que el plomo tenga las mismas dimensiones, tanto el cono como el cuadradito, y también el replanteo se debe de realizar de la forma correcta. Y algo que estaba viendo era que en el replanteo se estaban olvidando de colocar las aberturas tanto de puertas y ventanas, lo cual les podía traer problemas, pero fue vista gracias al arquitecto, que para su aprobación se dio cuenta de eso, así que lo corrigió y recién lo aprobó. En el durante se debe de colocar las reglas antes del levantado del muro, y estos se los debe aplomar en 2 caras. También se debe de colocar fierros corrugados en los dinteles. Lo mismo sucede con los muros en el pasillo y entre otros, donde estos fierros se usan para reforzar, y estas se colocan de 2 a 3 hiladas. En el después, lo mismo sucede con el revoque. En este caso se debe de fijar la regla para el encuadre, para que se pueda asegurar que el revoque esté totalmente nivelado. También de supervisar el espesor de las juntas, que tenga solo 2 dedos, máximo 2 centímetros, y se debe de curar constantemente el revoque que se va realizando para que el cemento esté hidratado. En el glosario encontré estas palabras. Tenemos el pato que va a servir para el colocado de la mezcla. También se puede apreciar el babilejo, que igual tienen la misma función. A diferencia es que el pato es más grande y el babilejo es un poco más chico. Es lo que nos estaban explicando en obra. Chicotear significa salpicar mezcla para que ésta pueda permitir el correcto asentamiento de la mezcla durante el revoque. En el flotacho, esta es una plancha de madera donde se va a colocar la mezcla y le va a ayudar al trabajador en el salpicado de la misma. La gaveta es una batea de goma donde se va a colocar la mezcla. El encuadre es el colocado de regla que va a permitir que el revoque esté totalmente nivelado. El enmasado le llaman cuando le colocan mezcla en las diferentes instalaciones. Enmasado más le llaman en las instalaciones eléctricas, ya en las demás le llaman calzada. Cambia de acuerdo a cada trabajador. La termofusión es la unión de los tubos y los accesorios con su termodifusora en las instalaciones hidráulicas. La calzada es, como comentaba anteriormente. El punto es cuando le colocan diferentes niveles para que se pueda ver el espesor que va a tener el revoque. Y los dientes son en sí los marcos no acabados de las puertas. En las entrevistas se realizaron estas preguntas de que ¿para qué colocan los puntos? Como indicaba anteriormente, les va a asegurar cuánto va a ser el espesor
que se va a tener para el revoque de los muros. En este caso nos indica que en el pasillo ya estos puntos son colocados de acuerdo a la dimensión que va a tener la puerta. Todo esto de acuerdo a los planos. Otra pregunta era de que por qué le realizan la plomada a los puntos, y nos indica de que esto es para que los puntos tanto arriba y abajo tengan el mismo espesor. Otra pregunta fue ¿para qué realizan el chicoteado? Y es para que la mezcla pueda asentarse mejor. El chicoteado lo hacen 24 horas antes. Y la última pregunta es ¿cómo saben qué altura van a levantar? Y también de que cómo van alineando y cómo hacen que los muros estén totalmente rectitos. Y nos indicaban de que ocupan la regla donde le van marcando las diferentes alturas a subir, donde consideran tanto la junta y la altura del ladrillo. Y este hilo tensado va a ir subiendo mediante que se va avanzando en las diferentes hiladas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.